todos ustedes. Vamos a hacer la presentación de este nuevo semestre 2021-1 de la unidad de posgrado Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Ingeniería, en la maestría en Ciencias en Ingeniería Civil. Entonces, yo le doy las palabras al doctor Jorge Alba Hurtado, que es el director de la Escuela de Posgrado. Sí, muy buenas noches con todos. Efectivamente, he aceptado al señor decano Rafael Salinas la encargatura de la dirección de la unidad de posgrado a partir del lunes pasado. En ese sentido, me estoy acoplando pues a lo que se tenía ya programado, que es esta presentación de las distintas especialidades y la modalidad que estamos llevando a cabo en esta etapa, que es la de premaestría y también el próximo examen de admisión. La maestría en estructuras de la unidad de posgrado es, diríamos que la maestría bandera, ¿no? Yo inclusive después de terminar mis estudios allá por los años 70, tuve la oportunidad de participar como maestrante también en estructuras, justamente porque no había otras carreras que estuviesen afines a lo que yo quería. En esa oportunidad teníamos la participación, digamos, de estudiantes de Centroamérica y también de países de Sudamérica. En esa oportunidad el doctor Carlos del Río era el director de posgrado y se había establecido una cierta relación con la OEA, y de esa manera pues tuvimos la oportunidad de estudiar con muchos de estos estudiantes, que se ha mantenido la amistad por todos estos años, ¿no? En el Ecuador, algunos después emigraron a los Estados Unidos, en El Salvador, en Nicaragua, etc. Y en paralelo había otra maestría también muy importante que ojalá podamos recuperarla, que no era de la facultad, pero era la maestría en proyectos, ¿no? Que la manejaban entre la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales. Esperamos que en el futuro, con esta nueva opción de poder tener el doctorado en ingeniería, que ya está casi a puerta de salir, tengamos esa oportunidad de insistir un poco más en los trabajos de investigación, en la formación, sobre todo de nuestros docentes a nivel nacional, a lo largo y ancho del país, que son muchos muy interesados en hacer esto. En la maestría de Ingeniería Geotécnica, que he estado dando clases en años pasados, pues sí podemos ver los frutos, ¿no? Muchas universidades del interior y también de Lima, pues tienen profesores que han estado siendo alumnos y se han graduado. Entonces, lo importante es graduarse también, no solamente egresar, sino graduarse. Y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo serio. Hoy día, en la mañana, con mucha satisfacción, hemos tenido también la oportunidad de graduar a uno de los estudiantes, que también es profesor, el profesor Tan, sobre un tema de gestión tecnológica empresarial, y bueno, con un trabajo sumamente importante e interesante sobre la construcción del Muelle Sur, de nuestro terminal portuario del Callao, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchas oportunidades, sobre todo ahora que hay tanta dificultad con el asunto de la pandemia y de la cuarentena, que por cierto, no sé si habrán escuchado, pero se extiende hasta el 28, hoy día lo ha dicho la Premier. Eso pues nos da también oportunidades, y hemos tenido la posibilidad de, dando estos cursos virtuales, que mucha gente pueda incorporarse a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿no? En los dos cursos que estoy dictando ahora tenemos alumnos de otros países, y eso esperamos que se generalice pues en todas las especialidades. Yo quisiera finalmente, después de darle la bienvenida y agradecer que me hayan invitado para estar aquí, yo quisiera agradecer a los profesores que van a presentar ahora las materias de los cursos de esta
premaestría, y también los cursos, obviamente, el coordinador de estructuras presentará sobre los alcances de las distintas materias, los procedimientos. Esperemos que se animen muchos de los que ya están animados y de los que tienen que animarse adicionalmente a continuar con sus estudios, a egresar y a graduarse. Bueno, eso es lo que quería decirles brevemente, una bienvenida muy cordial para todos ustedes y el deseo que todos se cuiden mucho porque la situación está bastante compleja, bastante difícil, pero tenemos que cuidarnos todos para cuidar así el resto de nuestros compatriotas peruanos. Muchas gracias, tienen la palabra el doctor Olarle. Muy bien, doctor Jorge Alba, muchísimas gracias por su presentación. Vamos a empezar la presentación de nuestra maestría. Vamos a compartir pantalla. A ver. Sí, ya se ve, ¿no? Jorge, no se escucha, tiene apagado el micro. Ahora sí. Ahora sí. ¿Verdad? Ya, muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Alba, por su presentación, su introducción y deseándole los mayores éxitos como jefe o director de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil. Muy bien. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentarles a ustedes la maestría en Ciencias en Ingeniería Civil con mención en estructuras, ¿no? En esta oportunidad vengo acompañado de dos profesores de muy buena trayectoria profesional y de investigación también, que nos acompañan para la presentación de nuestros cursos en este semestre 2021-1. Está en primer lugar el ingeniero Adolfo Gálvez. Él es magíster en Ingeniería Estructural de la Universidad Nacional de Ingeniería y va a tener a cargo este ciclo, el curso de Seminario en Ingeniería Estructural. Y también nos acompaña desde Brasil el doctor Jorge Palomino Tamayo. Él es doctor egresado de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul y actualmente es profesor e investigador en Brasil, ¿no? Ustedes saben que con estos nuevos tiempos de la era digital y era virtual, pues se nos hace muy fácil pues, contar con él vía estas nuevas tecnologías, ¿no? Como el Zoom. Y muchas gracias, Jorge, también por acompañarnos. Muy bien. Bueno, el 2021-1 tenemos un calendario de admisión, ¿no? Está bastante bien difundido. Voy a resaltar algunos aspectos importantes, ¿no? Bueno, nuestra maestría en estructuras, pues, es una maestría clásica, ¿no? Una de las 4 maestrías en ciencias e ingeniería civil, conjuntamente con la maestría de hidráulica, geotecnia y transporte. Además, también tenemos maestrías profesionalizantes en Dirección y Administración de la Construcción, Tecnología de la Construcción y Gestión del Riesgo de Desastres, ¿no? Entonces, el examen de admisión va a ser todo vía plataforma, ya lo hemos hecho el ciclo pasado, este ciclo también lo vamos a hacer, ¿no? En el examen de admisión va a haber una evaluación de matemáticas el día 15 de marzo, de 2 horas. Luego, el 16 de marzo tenemos una evaluación de la especialidad. O sea, cada postulante, además de dar el examen de matemáticas general para todas las maestrías, va a dar un examen de especialidad, ¿no? Para valorar sus conocimientos que tiene en la materia a la cual aplica, en este caso estructuras. Entre el 17 y el 19 de marzo hay una evaluación de méritos
vamos a hacer una revisión del currículum vitae y también vamos a hacer una entrevista personal, ¿no? Todo eso vía Zoom, con lo cual, a partir de estas evaluaciones, nosotros los alumnos pueden obtener una vacante, ¿no? También les comento que estamos en una etapa de premaestría actualmente, ¿no? Aquellos que no han tenido ocasión de conocer, estamos en una premaestría de 8 semanas de clases y alumnos que aprueban todas las asignaturas, 2 de matemáticas y 1 de especialidad, pueden tener un ingreso directo también a nuestra maestría de estructuras. O sea, la matrícula del 22 de marzo al 26 de marzo va a contar con alumnos como en este proceso de examen de admisión, que hayan aprobado los exámenes de matemáticas, especialidad y también la evaluación de méritos, y también alumnos de la premaestría, ¿no? Es el primer año que hacemos esta modalidad de ingreso por premaestría. Y el inicio ya será el 5 de abril. 5 de abril empezamos, de alguna manera estamos regularizando el año académico. Siempre estamos empezando en la uni entre el 15 y 20 de marzo y estamos acabando también el año entre el 15 y 18 de diciembre. Y bueno, con la pandemia sí nos hemos retrasado un par de meses para nivelarlos ya en este 2021, ¿no? Bueno, dentro de los requisitos, pues un grado de bachiller, ¿no? O título profesional, si fuera el caso, ¿no? Con el grado de bachiller ya uno tiene un grado como para que pueda optar a otro grado, ¿no? Pero bueno, se necesita también el título profesional, una copia del certificado de estudios y también cartas de profesores, ¿no? Que los candidatos a entrar a la maestría, pues puedan ser referentes con un profesor y una universidad también de origen, ¿no? Su currículum vitae, DNI, una copia, fotos y un ensayo de tesis, un ensayo de la especialidad, ¿no? En este ensayo de la especialidad, pues se valora que el candidato a entrar a la maestría pueda presentar alguna motivación, alguna inquietud como para hacer un plan de tesis o desarrollar una tesis o una investigación, ¿no? Durante nuestros primeros años de vida profesional siempre nos encontramos con muchas situaciones, muchos retos, muchas inquietudes y hemos asistido también a congresos, entonces por ahí le pueden motivar algún ensayo, ¿no? Que presenten en máximo tres hojas. En el calendario, pues ya hay unos pagos que realizar, ¿no? La maestría dura 4 ciclos, 48 créditos, entonces en un proceso regular el alumno tiene que ir completando los 48 créditos en 2 años, lo que significaría pues 12 créditos por semestre, ¿no? 12 créditos por semestre. Y las maestrías en ciencias pues tienen unos costos, ¿no? Las maestrías profesionalizantes tienen otros costos. Entonces, la duración es de 2 años, 48 créditos, que tiene que aprobar 39 créditos en cursos y el último año tiene que hacer un curso de tesis, que equivale a 9 créditos. Y tiene también un plazo para sustentar el grado, ¿no? Que ahora se ha fijado en 5 años desde el ingreso a la maestría. Entonces sí hay que tener algún nivel de dedicación porque los estudios de 2 años hay que culminarlos con la tesis del grado de maestría en los siguientes 3 años, ¿no? Se lleva en promedio pues 12 créditos, una nota mínima de 12 y un promedio ponderado, mínima de 12 para aprobar el curso y ponderado de 14 acumulado. El ciclo tiene una duración de 4 meses, estamos hablando de 8 meses al año, y el dictado de clases se hace 3 veces a la semana, ¿no? Se programan los cursos en horarios de la noche, ¿no? Para que también los profesionales puedan realizar sus actividades en el día y puedan avanzar también sus
sus trabajos y su proyecto de investigación. Muy bien. Bueno, pues nuestra maestría, aquí les he traído una vista que tiene un primer graduado, ¿no? El ingeniero Julio Rivera Feijó, desde el año 94, ¿no? Entonces es una de el primero realmente que sustentó su tesis, ¿no? Con el profesor, el doctor Rafael Torres, ¿no? Que ya no está con nosotros, y estuvo como vocales también el doctor Alba y el doctor Piqué. Y el director era Augusto Mellado Méndez. Ya el año 93, bueno, la tesis del ingeniero Rivera es una tesis que se ha difundido mucho, muy importante también, porque comprendía el análisis dinámico de reservorios elevados con estructuras cilíndricas de soporte, ¿no? Como un sistema continuo de la base del soporte, y hizo diferentes modelos, concentrando primero la masa en la parte superior y luego inclusive colocando pequeñas masas en el fuste, ¿no? De la estructura. Después, el año 93, pues, una grata sorpresa también, el ingeniero Adolfo Gálvez, quien lo tenemos aquí, ¿no? Con su tesis de confiabilidad estructural y el método de diseño LRFD. También con el doctor Torres como asesor, ahí lo tenemos al doctor Hugo Scaletti, y también profesor de nuestra maestría, y Cristian Andrés Mense, ¿no? Ahí estuvo. Y el ingeniero Luis Zapata Baglietto, teniendo como presidente a Nemesio Canelo, ¿no? Y ya el año 98, fíjense ustedes que aquí ha habido bastante espacio, ¿no? Entre tesis, ahora tenemos las tesis un poco más seguidas, pero no en la cantidad que desearíamos, ¿no? Por eso estamos fortaleciendo la maestría para que desde el primer semestre el alumno pueda empezar a desarrollar su plan de tesis y en el segundo año pues ya empezar a desarrollar la tesis, ¿no? De tal manera que en el tercer año, a final del tercer año, ya pueda sustentar la tesis y no estar en el apuro de los 5 años, ¿no? Y ya el año 98, el ingeniero Alejandro Gaspar de la Puente, con un tema para la época, ¿no? Bastante avanzado de aplicación de redes neuronales artificiales a las mareas terrestres. Aquí estuvo de jurado como asesor Daniel Huaco Oviedo, vocales Hugo Scaletti y el doctor Carlos Zavala, que también es profesor de nuestra maestría, y ya de jefe estaba el ingeniero Francisco Coronado y como presidente el ingeniero Roberto Morales Morales, ¿no? Desde esa época pues hemos venido cada vez fortaleciendo más nuestra maestría. Nuestra maestría, que tiene una malla curricular bastante enriquecida, ¿no? Con cursos de ciencias básicas, aquí tenemos pues una matemática aplicada y métodos numéricos, y mecánica de medios continuos, cursos como obligatorios, ¿no? Obligatorios de llevar. Y también los cursos de especialidad, también que son obligatorios, ¿no? Como análisis avanzado de estructuras, comportamiento y diseño de estructuras de concreto armado, dinámica estructural, muy importante para el diseño sismo resistente, seminario en ingeniería estructural, que lo da el ingeniero Adolfo Gálvez, y comportamiento y diseño de estructuras de acero. Y la tesis, ¿no? La tesis de 9 créditos, muy importante también. Esos son los cursos obligatorios. Y dentro de los cursos de especialidad tenemos una amplia gama de cursos y también una plana de profesores muy especializados, ¿no? Es una bondad que tiene la Universidad de Ingeniería, ¿no? Como que nuestros egresados de alguna manera vuelven al alma mater, ¿no? Yo también tuve la ocasión de pasar por lo mismo luego de mis estudios en la Politécnica de Cataluña, pues al regresar a la uni pedí entrar a la maestría, ¿no? Como profesor. Tenemos un curso de comportamiento mecánico de materiales de construcción. Aquí, como comprenderán, no se necesitan tantos alumnos como para abrir el curso. Optimización estructural también, se han hecho muchas tesis, ¿no? Ingeniería sismo resistente es uno de los cursos esenciales de
de la maestría en estructuras, diseño avanzado de puentes, elementos finitos. Tenemos profesores que trabajan actualmente en líneas de investigación bastante fuertes en elementos finitos, diseño asistido por computadora, un curso bastante interesante, y sobre todo tenemos que fortalecerlo y enriquecerlo porque todos nuestros modelos ahora son pues modelos numéricos y por computadora, ¿no? Introducción a las redes neuronales artificiales en ingeniería civil. Tenemos también métodos experimentales en edificaciones, estructuras especiales, estructuras de, por ejemplo, edificaciones muy altas, ¿no? O puentes muy largos, de periodos muy largos. Tenemos también método de puntales y tirantes aplicados al diseño de concreto armado, programación aplicada a la ingeniería estructural, y comportamiento y diseño de estructuras de concreto preesforzado, ¿no? Estos son cursos selectivos. El alumno pues puede llevar uno o más cursos hasta completar los 48 créditos, ¿no? Necesarios como para cumplir la parte de esta malla curricular. Otra fortaleza de nuestra maestría, pues las líneas de investigación, ¿no? Como les dije, hay unas líneas de investigación bastante especializadas, profesores que se han centrado especialmente en estos temas, por ejemplo, el aislamiento de base, que trabaja el doctor Luis Caletti, ¿no? Tenemos una biblioteca hecho con el aislamiento de base en la Facultad de Ingeniería Civil, ¿no? Con última tecnología. También una especialidad bastante actualizada, ¿no? De vulnerabilidad y riesgo de edificaciones y obras de ingeniería civil, ¿no? Porque claro, nuestra gran ciudad de Lima y toda la costa peruana está en una actividad sísmica muy alta, y por lo tanto todo lo que nosotros apreciamos en la ciudad tiene que tener unos niveles de vulnerabilidad y riesgo pues controlados, ¿no? Si no, vamos a tener dificultades. Procedimiento de análisis y diseño sismo resistente, curso donde se realizan tesis también. Parámetros de diseño sismo resistente, la norma se va actualizando y hay mucho que enriquecer también allí, ¿no? También hacemos una revisión no solamente de la norma peruana, sino también todas las normas latinoamericanas, colombianas, chilenas, y la norma pues americana, ¿no? Evaluación y desempeño sísmico de sistemas estructurales, evaluación y rehabilitación de estructuras también es una muy buena fortaleza de nuestra maestría, y los diseños sísmicos, ¿no? De estructuras de albañilería, de concreto armado y preesforzado, y estructuras de acero, ¿no? Como que tenemos una base en la parte de diseño sismo resistente, aunque nuestra maestría se llama maestría en estructuras. Entonces también hemos fortalecido la parte estructural propiamente, ¿no? Algunos problemas, por ejemplo, en la parte minera, ¿no? Vibraciones y todo eso también. Aquí, por ejemplo, tenemos análisis de estructuras con entrepisos de madera, ¿no? Trabaja el doctor Buscaletti. Comportamiento de estructuras con materiales no convencionales. Aquí trabaja también el doctor Zavala. Evaluación no destructiva de materiales y estructuras. Aquí me parece que hay una línea que no se ve bien. Vamos a ver. Y instrumentación y monitoreo de la condición estructural. Dentro de las líneas de investigación también tenemos evaluación experimental del comportamiento de elementos de sistemas estructurales, interacción suelo-estructura, interacción fluido-estructura, modelamiento matemático de problemas de mecánica estructural, evaluación de tipologías estructurales para puentes, análisis sísmico de puentes, edificaciones altas. El doctor Guillermo Huaco trabaja aquí, estructuras de larga luz para acciones dinámicas, análisis y diseño de estructuras especiales, estimación de cargas vivas en edificaciones, cargas especiales en estructuras de periodo largo, cargas especiales, bueno, el viento también, muy condicional, fragilidad estructural, aquí trabaja Adolfo Gálvez, simulación numérica de elementos y edificaciones,
y métodos numéricos aplicados al análisis dinámico de estructuras. Finalmente, nuestra plana docente es una plana bastante enriquecida con profesionales que están realizando trabajos de investigación, asesoramiento de tesis. Bueno, el doctor Hugo Scaletti del MIT, el doctor Javier Piqué, el doctor también del MIT, el doctor Carlos Zavala de la Universidad de Tokio, Andreas Mauriel de la Universidad de Hannover, que nos acompaña siempre en su curso electivo, electivo, sí. Bueno, quien le habla, ¿no? Jorge Olarte, nuestro actual decano Rafael Salinas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Víctor Sánchez Moya de la Universidad de Surrey, Inglaterra, el doctor Miguel Torres, también de la Universidad Autónoma de México, el magíster Adolfo Gálvez, de la Universidad de Ingeniería, Luis Quirós, también una incorporación de la Universidad de Chiba, Japón, Roque Sánchez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Miguel Díaz, el magíster Leonardo Flores, Fernando Cirumbal, también doctor del Imperial College of Science de Londres, Inglaterra, el doctor Jorge Palomino, a quien lo tenemos, y también le vamos a dar el uso de la palabra para que nos comente su especialidad, el de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, el doctor Luis Mosquera y el doctor Guillermo Huaco de la Universidad de Texas en Austin. Muy bien, esta es la presentación que les he traído. Percy, si hay alguna pregunta, alguna consulta en el Facebook. Sí, doctor. Hay unas cuantas preguntas. Bueno, le voy a hacer la primera. Preguntan cuáles son las diferencias de las maestrías profesionales y las maestrías en ciencias e ingeniería civil, de las que ha mencionado. Muy bien. Muy bien. Sí, pues aquí tenemos unas maestrías en ciencias, ¿no? Como su nombre lo indica, la ciencia es el conocimiento por el conocimiento del saber, ¿no? Saber cómo están las cosas, esa es la ciencia, el conocer por saber, ¿no? Pero cuando lo aplicamos en la ingeniería civil, ya estamos en resolver un problema, ¿no? Entonces nosotros como ingenieros nos apoyamos mucho de las ciencias, usamos mucho estas herramientas, los matemáticos hacen muchos modelos y de ciencia pura, y nosotros trabajamos en cómo aplicar esa ciencia a resolver problemas cotidianos, problemas de la sociedad, ¿no? En el caso del área de estructuras, ¿no? Por eso nuestra maestría en ciencias son maestrías que tienen cursos de matemáticas, ¿ya? Que también fortalecen al alumno y le permiten un paso más allá, ¿no? Por ejemplo, tener la posibilidad de hacer un doctorado, ¿no? que ya necesitan una tesis innovadora, propia, única, ¿no? O un postdoctorado, también se pueden integrar a trabajos y proyectos de investigación. El doctor Alba también nos comentó que nuestro doctorado está a puertas de salir, entonces esta maestría en ciencias le va a permitir también continuar con el doctorado, ¿no? Y en el caso de las maestrías profesionalizantes, son maestrías no ingenieriles, si se puede decir, ¿no? No ingenieriles en el aspecto científico, ¿no? Son maestrías para profesionales que están trabajando en la empresa, van a la Universidad de Ingeniería, llevan cursos de dirección y administración de la construcción, tecnología de la construcción, gestión del riesgo de desastres, y enriquecen su conocimiento y regresan nuevamente a la empresa privada, a la empresa pública, con ese conocimiento que van adquiriendo, ¿no? Que también se van a crear doctorados que puedan continuar estos estudios de maestría a nivel de doctorado, ¿no? Pero lo que tenemos a puerta de momento son nuestras maestrías en ciencias a nivel de doctorado, ¿no?
no tengo conocimiento que estas maestrías estén también en proceso de tener doctorado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, gracias por la respuesta. Bueno, consultan también si se pueden usar o se podrán usar los laboratorios. Sí, bueno, es muy extenso pues la presentación. En este caso tenemos el laboratorio del CISMIT, ¿no? El CISMIT está adscrito a la Facultad de Ingeniería Civil y tiene dos laboratorios muy importantes, el laboratorio de estructuras y el laboratorio de geotecnia, donde nuestros tesistas también, ¿no? Hay que también buscar algún tipo de financiamiento, ¿no? Para que puedan realizar su investigación en el laboratorio y el laboratorio de ensayo de materiales, ¿no? Acaba de haber una sustentación de tesis que asesoró el doctor Miguel Torres, que hicieron un ensayo en el laboratorio de ensayo de materiales, ¿no? Un ensayo monotónico, ¿no? Para estas curvas monotónicas, pues, traslapolarlas a modelos cíclicos. Entonces, sí se van a poder usar, ¿no? Ok, doctor. Bueno, una pregunta más es sobre si uno se puede inscribir como alumno libre y luego tener la opción de convalidar el curso. Así es. Sí hemos tenido alumnos que están viendo la posibilidad de la maestría, pero por alguna otra razón se matriculan en algún curso o quieren matricularse. Sí les permitimos matricularse en el curso. Inclusive la nota del curso o de la asignatura la pueden guardar para que el siguiente ciclo, cuando accedan a la maestría, pidan que se le convalide, ¿no? Entonces, hay esa opción. Ok, doctor. Por ahora esas son todas las Allá, muy preguntas. bien. Y sí, los alumnos de pregrado de la UNI tienen un descuento, ¿no? Un descuento los alumnos del 15%, me parece. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Por mi parte ya he continuado, ya he culminado. Ahora, en nuestra presentación tenemos al ingeniero magíster Adolfo Gálvez. Nos gustaría que proceda a su presentación, si fuera tan amable. Buenas noches. Gracias, Jorge. Hace varios años nosotros ya participamos dictando curso de seminario de ingeniería estructural. Este es un curso que ha ido evolucionando y en la actualidad lo tenemos orientado básicamente a mostrar a los participantes de la maestría, dado que es una maestría en ciencias, como lo recalcó el doctor Olarte, de que la realidad de la ingeniería estructural es una realidad que es aleatoria y que además es no lineal e inelástica. Esos dos requisitos, esos dos criterios que tratamos de ponerles en el chip a los participantes, nos llevan a que la orientación del seminario es para que los participantes sean capaces de apreciar las pérdidas en edificaciones, siguiendo lo que en nuestra opinión es la metodología más avanzada actualmente en el mundo, que es la del FEMA P58. Se les habla sobre los 4 ingredientes que son básicos para apreciar pérdidas, como son el ingrediente del peligro, el ingrediente de la respuesta estructural, el ingrediente de el daño y el ingrediente de la apreciación de la pérdida. Y cómo estos se concatenan. Una edificación está expuesta a un peligro porque está ubicada en un sitio y hay que determinar, y se le da las herramientas del caso, su peligro sísmico probabilístico. Una vez que ese peligro se concreta, tenemos que modelar nuestra estructura y ver cómo responde ante ese peligro que ya se concretó. Una vez que nuestra estructura, modelada por elementos finitos y simulaciones numéricas, responde a ese peligro, se daña. Y ahí tenemos que ver cuáles son los materiales constitutivos,
cuáles son los niveles de desempeño, qué daños esperamos en cada nivel de desempeño, etc. Y una vez que nuestra estructura se ha dañado, ya que tuvo una respuesta ante un peligro que se concretó, aprendemos a apreciar las pérdidas. Lo que finalmente buscamos es poder emitir una opinión de cuál va a ser una pérdida en diferentes variables de nuestra estructura en su vida útil. Porque definitivamente la tendencia de la ingeniería es ya a trabajar en el ciclo de vida útil, ¿no? Esto es lo que se está, por ejemplo, para las viviendas sociales, se está orientando en el Fondo Mi Vivienda, con las reglas de construcción sostenibles y cosas así. Entonces, la idea es esa, darle al alumno y al participante las herramientas, la bibliografía y un ejemplo concreto de cómo se aprecian las pérdidas en una edificación. Eso nos lleva las partes de las clases que nos corresponde a nosotros dictar en el seminario de estructuras. Y es lo que vamos a dictar en el seminario en el próximo semestre de Ingeniería Estructural. Tengo entendido que este seminario solo se programa una vez al año, entonces si se dicta en este semestre, ya no se va a dictar sino hasta el siguiente año 2022. Bueno, Jorge, eso es todo lo que tengo que explicarle a los chicos o colegas jóvenes que están pensando participar y bueno, animarlos a que acepten el reto porque en mis clases todo es un reto y ojalá varios de ellos continúen con sus tesis porque muchos las comienzan y después se sufren. Han visto por ahí que mi tesis es del año 93. Yo ingresé a la sección a la escuela de posgrado en el año 76. Miren ustedes todo el esfuerzo que hubo que hacer, porque efectivamente uno sale de la universidad, empieza a trabajar y sus neuronas van orientadas en un sentido y es un enorme reto darse tiempo para poder estudiar y mayor aún es el reto para poder hacer una tesis interesante con lo que ha estudiado. Gracias, Jorge. Muy bien, Adolfo, muy interesante este comentario que has hecho, ¿no? Porque la vida útil es condicional a todas nuestras estructuras, ¿no? Y nosotros no percibimos eso. Eso figura en la norma E030. En la norma E030 indica que cualquier estructura se tiene que diseñar para una probabilidad de excedencia del 10% en 50 años. Pero no dice qué cosa son esos 50 años. Y 50 años es la vida útil. Y esa vida útil está condicionada, ¿no?, a la confiabilidad estructural. Porque no necesariamente cualquier estructura que tú la proyectes va a tener 50 años de vida útil. Puede tener mucho menos si no tiene confiabilidad estructural. Si tiene algún mal diseño, los materiales no ha sido muy bien adecuados, ¿no? Y otro aspecto que has comentado muy importante de este FIMA, ¿no?, y estos 4 aspectos, el primer aspecto, ¿no?, el aspecto de cuantificar el efecto del peligro sísmico. Y ahí por eso nuestra maestría es maestría en ciencias, porque ese conocimiento del fenómeno del terremoto lo estudian los científicos. Los científicos son los que empiezan observando que hay movimiento en el suelo, ¿no?, y no saben por qué, ¿no? Creen que hace muchos años es un designio de los dioses, y luego se dan cuenta que no solamente que el sismo no ocurre en cualquier parte, sino en algunas partes de la Tierra. Y bueno, y ahí hay todo un proceso, ¿no? Y nosotros como ingenieros nos interesa pues que ese movimiento se cuantifique en valor, llámese una fuerza horizontal o una aceleración en la base. Muy interesante, Adolfo. Si hay alguna
Pregunta Sí, Percy en Facebook. hay una consulta con respecto a cuál es la instrumentación para el análisis experimental que se desarrolla en la tesis. Y una última, si hay becas para la maestría. Ah, ya. Tal vez la primera, Adolfo, tú nos puedes comentar. En el seminario de Ingeniería Estructural, nosotros básicamente damos la información, los enlaces para obtener los software y la bibliografía con ejemplos concretos, de todo orientado a simulación numérica. Miren, ingenieros participantes o interesados en participar. La tendencia en el mundo es a que tú haces simulaciones numéricas hablando de temas estructurales, de elementos estructurales, componentes estructurales, materiales que se usan para los elementos estructurales. Tú trabajas con simulaciones numéricas y tus simulaciones numéricas las orientas a calibrarla a los resultados de los ensayos que ya existen. Una vez que tú a tu modelo numérico lo has calibrado con los ensayos que ya existen, tú puedes empezar a parametrizar o empezar a imaginar distintos escenarios en base a tus simulaciones numéricas. Y como consecuencia de tu simulación numérica, realmente puedes llegar a un final feliz cuando hagas tus ensayos físicos en laboratorios de estructuras. Ninguna universidad, ninguna institución puede darse el lujo de ensayar físicamente y ensayar físicamente porque no hay presupuesto que aguante y no hay plazos que soporten. Por eso es que la simulación numérica es la primera etapa que después se ve concretada con ensayos físicos en laboratorios de estructuras que confirman todo lo que tú has desarrollado en tus simulaciones numéricas. Cuando nosotros hacemos la verificación de desempeño de una estructura, estamos haciendo una simulación numérica. Cuando nosotros verificamos, de acuerdo al artículo 30 de la norma E030, la respuesta estructural con análisis no lineales tiempo-historia de un edificio, estamos haciendo simulaciones numéricas. Eso es lo que nosotros tenemos que trasladar a los jóvenes profesionales, de que en el mundo la tendencia es a darle mucha más fuerza a las simulaciones numéricas. En nuestro caso de ingeniería estructural, lógicamente mediante distintos procedimientos de elementos finitos, ¿no? En eso participo en mucho contacto con el doctor Fernando Cirumbal, que es el profesor de elementos finitos, porque yo no puedo enseñar elementos finitos, pero requiero que mis alumnos tengan conocimiento de elementos finitos. Entonces nosotros le damos una parte y los ponemos orientados a que con el doctor Cirumbal se complemente. En nuestras clases vamos a ir complementándonos con distintos colegas de la facultad para que el alumno tenga una formación con una mesita de varias patas, pero todas equilibradas. Porque si una está muy alta o una está muy baja, el equilibrio es inestable. Muy bien, muchas gracias, Adolfo. En relación a la pregunta de becas, en nuestra maestría, nuestros alumnos, los mejores alumnos de la UNI tienen posibilidad de obtener una beca para la maestría, ¿no? Pero sí no tenemos contemplados de alumnos de otras universidades. ¿Algo más, Percy? Creo que podemos pasar al siguiente profesor. No, es todo por ahora. Ya, muy bien, Percy, gracias. Bueno, ahora tenemos al doctor Jorge Palomino Tamayo, ¿no? Él es profesor, él es egresado de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Actualmente lleva un curso en nuestra maestría, Programación Aplicada a Ingeniería Estructural. Lo tenemos en Brasil, trabajando en investigación y también como docente, y felizmente creo que no tenemos problema en el cambio horario. Jorge, un saludo. Buenas noches, doctor Olarte, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Sí, primeramente, bueno, tenemos una diferencia de 2 horas, ¿no? Aquí estamos cerca a las 10 de la noche.
Sin embargo, me gustaría primeramente agradecer por la invitación, ¿no? Me gustaría también aclarar que soy egresado de la UNI, ¿no? He hecho una carrera académica aquí en Brasil, soy profesor de la universidad que usted ha mencionado. También soy profesor del posgrado aquí en nuestro posgrado de estructuras y geotecnia, ¿no? Entonces, acogiendo un poco la solicitación, me gustaría compartir algunas experiencias que he tenido a lo largo de estos 11 años que estoy aquí en Brasil. Y bueno, también un poco mostrar las cosas que he desarrollado y la idea de un poco de hacer esa transferencia, siempre que sea posible, ¿no? Para, digamos, contribuir en el desarrollo también del posgrado de la UNI, ¿no? Entonces podría comenzar ya a presentar. He hecho una pequeña presentación. Voy a compartir aquí la pantalla. Bueno, la presentación que les voy a mostrar está dividida en dos partes, ¿no? Principalmente, la parte inicial es un poco mostrar los trabajos que he venido desarrollando durante estos años. Y en la parte final, un poco cómo voy a enlazar este conocimiento, digamos, con la disciplina o el curso que se está ofreciendo actualmente en la maestría. Me quedé muy atento, ¿no? con la explicación que daba el profesor Adolfo, ¿no? Realmente es lo que yo precisamente iba a comentar en el inicio, ¿no? La área que yo trabajo actualmente es la mecánica computacional. Y efectivamente, reafirmo las palabras comentadas por el profesor. Realmente la mecánica computacional se basa en la implementación de modelos matemáticos para resolver problemas de ingeniería, sean estas en el área de ingeniería civil, aeronáutica, naval, bioingeniería, ¿no? También en Estados Unidos hay mucha inversión en la simulación numérica de prótesis. Entonces, la mecánica computacional realmente tiene entrada en diferentes áreas, ¿no? La importancia es que esta herramienta, en paralelo, como comentó el profesor anteriormente, con el trabajo experimental, permite una mejor planificación del proyecto, ¿no? Como se comentó también, los modelos físicos, ellos son relativamente más caros que los modelos computacionales, siendo que estos últimos permitirían economizar los costos del proyecto y también nos indicarían los escenarios más críticos para que estos puedan ser posteriormente analizados en el experimento, ¿no? Entonces, esa sería la importancia de la mecánica computacional. Dentro de estas últimas experiencias que hemos trabajado aquí en el laboratorio de mecánica computacional, CEMACOM, de la universidad, una de las tareas que hemos desarrollado a partir del año 2011 es el desarrollo de un programa propio, ¿no? Desarrollado, digamos, desde el 2011 hasta la fecha. Tuve la suerte de yo un poco comenzar con el desarrollo de este programa en el 2011. Aquí en Brasil se acostumbra a utilizar el último apellido, ¿no? El apellido materno como apellido principal. Por eso es que ustedes ven aquí al inicio Ventamayo, que es mi segundo apellido, ¿no? Entonces, el código que hemos desarrollado dentro de otros programas es para el análisis de estructuras de concreto armado, especialmente para el análisis de estructuras mixtas de concreto armado y acero, ¿no? Perfil metálico. Entonces, actualmente el programa es un programa de elementos finitos, codificado en lenguaje Fortran. Actualmente se está realizando la primera tesis de doctorado, de la cual hago parte como orientador. Se está colocando un poco parte del proceso constructivo en el programa. Sin embargo, a lo largo de estos años, el programa ha ido evolucionando, ¿no? A través de la participación de diferentes colegas, ¿no? Hemos tenido alumnos de Bolivia, de Colombia,
en mi caso, yo soy peruano, ¿no? Entonces, un ejemplo, digamos, las implementaciones numéricas que hemos hecho para el problema, digamos, envuelven, pues, la consideración, digamos, de elementos finitos del tipo cáscara, ¿no? Y realmente consideramos el plano medio de las estructuras y simulamos esas estructuras hasta la condición de falla y, digamos, en condición de servicio también. Digamos, es posible, estoy colocando un ejemplo, es posible, digamos, considerar la pretensión interna y externa del, digamos, dentro del problema, como se puede apreciar en la figura, ¿no? Entonces, todo esto de aquí ha sido, digamos, desarrollado durante bastante tiempo, ¿no? Y es parte de, digamos, de los objetivos que tenemos planteados, un poco tener independencia siempre que posible digamos, en la parte de los modelos numéricos. También utilizamos software comerciales, sin embargo, algunas veces, como ya presentaré más adelante, tenemos también esa ventaja de un poco intervenir los programas y hacer las consideraciones correspondientes, ¿no? Entonces existe pues todo un proceso no lineal, como se comentó también anteriormente, que es parte también de la idea del curso que se pretende, digamos, ofrecer, ¿no? Es procesos no lineales, digamos, hasta carga última o análisis en servicio, considerando los efectos diferidos, ¿no? Principalmente la contracción y fluencia del concreto, ¿no? En este problema en específico que les estoy compartiendo, ¿no? Nuestro programa, digamos, que hemos desarrollado, le hemos dado un nombre, BIMIS, que serían las iniciales de viga mixta que se utiliza aquí en el portugués, ¿no? Cuenta con una interfase gráfica para, digamos, visualizar, para hacer la generación de mallas y también la visualización de los resultados, ¿no? Entonces existe un flujo, digamos, donde nosotros, digamos, procesamos la malla, generamos el archivo de datos y el código, digamos, resuelve el análisis no lineal. En este caso estamos hablando de análisis de corta duración, hasta el colapso, o análisis de servicio a largo plazo, ¿no? Entonces los resultados se escriben en archivos correspondientes y luego son nuevamente retornados al programa que hace el papel, en este caso, de pre- y postprocesamiento, ¿no? Entonces aquí les doy un ejemplo, digamos, de las mallas que usualmente utilizamos, ¿no? Esto es hecho a través del JIT, que es un programa desarrollado precisamente en España, ¿no? Donde, digamos, es un programa bastante conocido mundialmente, es bastante potente, permite generar las mallas y, digamos, existe toda una secuencia del proceso de generación de mallas. Parte de esta parte de preprocesamiento, digamos, es que sea amigable para el usuario, ¿no? Entonces, el JIT también te permite programar, ¿no? Te permite generar estas tablas, digamos, para que el usuario pueda llenar los datos correspondientes, seleccionar los procedimientos no lineal correspondientes, el tipo de solucionador a utilizar, dado que, como se conoce bastante, digamos, la parte más fuerte del cálculo, en tiempo de cálculo, es la parte de la solución del sistema de ecuaciones. Entonces, existe una optimización, ¿no? El programa tiene un solucionador paralelizado que realmente permite disminuir bastante el tiempo de cómputo, cuando el problema tiene un tamaño considerable, ¿no? Entonces, existe también esa programación dentro de la parte de preprocesamiento, ¿no? Y como se comentó también, digamos, parte de la verificación del correcto funcionamiento de estos modelos matemáticos que se desarrollan es la fase de verificación, ¿no? Siempre que es posible, sería ideal pues tener un laboratorio y ensayar el problema, y a partir de los resultados experimentales realizar la calibración correspondiente. En nuestro caso, para este tipo de estructuras nos basamos en varios papers donde son publicados resultados experimentales. Principalmente existe una grande investigación de esta área por parte de los asiáticos, principalmente en Corea, en China, ¿no?
Entonces, ellos publican bastante sobre el tema y hacen bastantes resultados experimentales. Entonces, nosotros utilizamos algunos resultados y comenzamos la fase de calibración y verificación de los resultados, ¿no? En este caso, les estoy mostrando un ejemplo típico de una viga continua ¿no? de 2 vanos. Estoy mostrando apenas una parte del vano. Cada vano se aplica una carga, 2 cargas, ¿no? Existe un cable externo, una pretensión externa. La sección es de esa característica, un cajón metálico con losa de concreto. Y el ensayo fue precisamente esta carga última, ¿no? Entonces, nosotros hemos, digamos, desarrollado, digamos, varios ejemplos de validación del programa con bastante éxito, ¿no? Generalmente se han desarrollado en torno de casi 8 a 9 tesis de maestría. Se está actualmente desarrollando la primera tesis de doctorado sobre el tema. Y bueno, digamos, ahí estoy mostrando una malla que se ha generado, una malla bastante poco refinada, que al inicio para un poco una inicialización, ¿no? De lo que podría ser. Posteriormente esta malla se ha refinado y los resultados se han verificado, ¿no? Hemos modelado apenas la parte, hemos considerado simetría, ¿no? Entonces ahí vemos los resultados, lo que hacemos, ¿no? A través del postprocesamiento ya con JIT. Y bueno, abajo se presenta una curva mostrando un poco los resultados experimentales y, digamos, los resultados numéricos que hemos tenido, ¿no? Entonces, todo esto hace parte de un proyecto que se viene desarrollando y que, digamos, ha ido evolucionando en estos últimos años. Es posible a través del postprocesamiento también visualizar las tensiones o fuerza axial que existirían en los tendones, mostrar los esquemas de fisuración o de plastificación, ¿no? Como se muestra aquí en la figura inferior, zona de fisuración, los puntos en rojo serían las zonas de compresión, digamos, en una carga de servicio, ¿no? Entonces, todo esto nosotros hemos venido desarrollando, ¿no? Y como les comentaba, actualmente la extensión de este programa, digamos, se encuentra en una fase muy importante, ¿no? Actualmente digamos, tenemos una alumna que viene desarrollando como doctorado precisamente la inclusión del proceso constructivo dentro del programa, ¿no? Ahí ustedes pueden ver una pequeña secuencia, digamos, de vaciado de la losa de concreto a manera de mostrar, digamos, lo que se pretende hacer. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que está desarrollándose actualmente es precisamente incluir todo este proceso constructivo considerando los efectos diferidos, ¿no? O sea, considerando la retracción y la fluencia del concreto, ¿no? Entonces, es posible realizar la introducción o remoción de apoyos temporarios, simulando el proceso real, ¿no? Entonces, todo esto ya, digamos, ha sido verificado, estamos en una fase final, un poco haciendo unos ejemplos finales de alguna estructura real. Sin embargo, dentro de los casos preliminares que ya se han verificado, por ejemplo, ahí les muestro el caso de la secuencia constructiva de la losa, en este caso, sobre la viga metálica. Bueno, hemos utilizado también el SAC 2000 un poco para verificar, ¿no? Verificar el correcto funcionamiento de este problema, ¿no? Entonces, es un vaciado secuencial. Aquí se ha estudiado otro tipo de vaciado alternado, primero no considerando las zonas de apoyo interior, y bueno, finalmente considerando las zonas de los apoyos externos y el apoyo interior, ¿no? Cómo esto afecta, digamos, la idea era un poco hallar cuál es el proceso óptimo, digamos, que me permite un poco minimizar las tensiones o la fisuración en el problema, ¿no? Entonces, esto de aquí ya de alguna manera se asocia con un problema de optimización también de la fase constructiva, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende hacer posteriormente, ¿no? Posteriormente, que después que el programa ya esté con toda la fase constructiva, se le puede, digamos, digamos que sea asociado a un proceso de optimización y basado en algún criterio, alguna función objetivo, yo pues
minimizar el costo a través, por ejemplo, del peso y así determinar cuál sería el proceso constructivo o más adecuado para la estructura, ¿no? Entonces, eso sería en relación a lo que hemos trabajado en ese programa, ¿no? De viga mixta. Existen otros modelos que también hemos venido desarrollando, digamos, asociados a lo que les hemos mostrado anteriormente. Estos modelos también nosotros los hemos desarrollado a través del lenguaje de programación Fortran, porque un poco ha sido la escuela aquí, ¿no? Que yo me he encontrado. Y bueno, ahí les estoy mostrando, digamos, el caso de la simulación de un reactor, cuando, digamos, podría impactar, digamos, un avión, digamos, en alguna posición del reactor nuclear, ¿no? Entonces, se ha hecho una simulación bastante simplificada del problema, ¿no? Digamos, la zona de impacto se ha considerado en este caso a través de una función dinámica que aparece aquí en la base. Si ustedes pueden ver aquí, ¿no? Esto es una abordaje simplificada y, digamos, me permite de alguna manera tener una idea de cómo sería la respuesta de la estructura frente a este impacto, ¿no? Es un problema de impacto, es un problema dinámico, digamos, que nosotros hemos analizado, ¿no? Se ha encontrado en la literatura, digamos, este ejemplo. Y bueno, digamos, lo que les estoy mostrando un poco la parte también de pre y postprocesamiento de los resultados, ¿no? Aquí se puede apreciar un poco el desplazamiento y aquí algunos esquemas de las fisuras que se generan en esa zona, ¿no? Entonces, todo esto nosotros lo hemos podido desarrollar. Falta bastante todavía para trabajar en la parte de modelos constitutivos de concreto, especialmente en la parte cíclica o dinámica, ¿no? Este es un primer modelo. En la parte cíclica y dinámica existe bastante complejidad por la abertura y el cierre constante de las fisuras, entonces se necesita mejorar esa parte en el modelo numérico, ¿no? Dentro del programa. Hemos también tratado problemas de interacción sobre estructura, digamos, problemas de este tipo, alguna estructura con la cimentación y, bueno, el suelo de cimentación, ¿no? Entonces, también hemos trabajado considerando una aceleración en la base para un poco entender el efecto que tiene la consideración precisamente de esa interacción versus la consideración de un modelo con base fija, ¿no? Entonces, esto, digamos, nos ha permitido, pues, entender un poco mejor el efecto de la interacción a través de las fuerzas o esfuerzos que se calculan, digamos, en el problema, ¿no? Bueno, entonces, otros ejemplos, digamos, que hemos desarrollado, ¿no? Especialmente estos ejemplos de aquí, el suelo es un modelo con suelo saturado, ¿ya? Digamos, se puede simular la licuefacción a través de un modelo constitutivo correspondiente que modele todos los fenómenos asociados. El problema es un problema, digamos, que se utiliza la teoría de Biot, digamos, para considerar que el suelo, digamos, es un medio poroso, tiene una fase sólida y tiene una fase fluida, ¿no? Entonces, todo eso se ha considerado en la simulación numérica de los procesos, ¿no? Yendo un poco más, cambiando un poquito más radicalmente el asunto, y es una de las cosas que tal vez les pueda también interesar en esta parte, digamos, que hemos desarrollado, es un poco la intención, ¿no? que se puede realizar a través de software comercial y su interfase de programación, ¿no? Lo que se conoce como API, ¿no? La gran mayoría de programas no solamente son programas totalmente cerrados, ¿no? Son semiabiertos. Te permiten que puedas programar o definir un modelo constitutivo o inclusive parametrizar un modelo. En el ejemplo en particular que les voy a compartir, eso se ha hecho con SAC 2000. El SAC 2000 tiene hace mucho tiempo disponibilizada esa opción, ¿no? Entonces, como una aplicación para que ustedes consigan y puedan, digamos, entender mejor este proceso,
Se ha analizado, por ejemplo, digamos, se ha acoplado un algoritmo de optimización aquí, se ha acoplado un algoritmo de optimización al análisis de una estructura, en este caso una armadura, ¿no? ¿Cuál es la idea, digamos? Por ejemplo, se tiene una torre metálica, ¿no? Está sometida a varias cargas. Entonces, la idea es que la estructura tiene restricciones, digamos, no puede superar un desplazamiento máximo, no puede superar las resistencias establecidas para los materiales, el tema del pandeo. Entonces, existen una serie de restricciones que, digamos, la estructura final cumplir. Para lograr eso, necesito, en este caso, contar con un algoritmo de optimización que al mismo tiempo de cumplir con esas restricciones, digamos, sea la más leve, ¿no? Cumpla con ese requisito también, que la estructura sea leve. Entonces, aquí ustedes pueden ver en la parte final, aquí, digamos, a través de un algoritmo de optimización, que el peso de la estructura se ha ido reduciendo conforme se itera, ¿no? En cada iteración representa una ejecución de un algoritmo de optimización, puede ser un algoritmo de estos basados en comportamientos naturales de seres vivos o los métodos de gradientes conjugados que digamos, hayan mínimos. Puedes utilizar también algoritmos genéticos, etcétera. En todo caso, la idea es que en cada iteración, bueno, se utiliza diferentes secciones transversales para los elementos, sea por grupos o de elementos. Por ejemplo, la parte superior de los elementos pueden estar restringidas también a un cierto grupo de secciones transversales, la parte central, etcétera, ¿no? De manera general, cada elemento, cada barra puede asumir, basado en una base de datos de secciones transversales, puede asumir una sección, y lo que se hace, pues, es precisamente alterar en cada iteración se coloca un juego de secciones transversales y se analiza. Y si esa solución produce un peso menor que la iteración precedente, bueno, se acepta, ¿no? Caso contrario se rechaza, y así sucesivamente se va mejorando este proceso, ¿no? Entonces, yo les puedo aquí, digamos, mostrar esto de aquí, cómo se había hecho, digamos, aquí. Es un macro de Excel, es lo que se pretende, digamos, también mostrar en parte del curso, ¿no? Digamos, a través de un macro de Excel utilizando el Visual Basic, yo puedo, digamos, externamente al programa SAC 2000, en este caso, yo he presionado digamos, el botón de abrir el programa, ¿no? Ya el programa se ha abierto, no lo he abierto usualmente como lo hago con un icono, ¿no? Entonces, ahí, bueno, yo después puedo, con otro botón, digamos, que se ha programado en una planilla de Excel, generar la geometría, digamos, de la torre, ¿no? De la torre. Entonces, de manera general se colocan las coordenadas a través de la planilla de Excel, ¿no? Entonces, pero si es una estructura que tiene una geometría ya definida, entonces se simplificaría más la entrada de datos, pues, porque ya si es una losa rectangular, yo le coloco las divisiones en X, en Y, no necesito calcular las coordenadas, porque un programa internamente, una rutina me permitiría hacer eso, ¿no? Entonces, ahí lo que se entra es, lo que ustedes van a ver es la ejecución, ¿no? Digamos, hemos entrado en la fase de ejecución, ahí está la primera ejecución, la deformada de la estructura, y digamos, esa estructura está dentro de un loop, de un lazo, ¿no? En cada lazo se están colocando, digamos, diferentes secciones transversales para los elementos, y se está calculando el peso, y se va reduciendo a través de un criterio, ¿no? A través de una optimización. Entonces, en este ejemplo en particular, nosotros hemos llegado a un valor bastante óptimo, que lo hemos comparado con la literatura, más o menos después de 2000 iteraciones. Entonces, en un computador, tal vez una notebook normal, sin nada así, digamos, fuera de lo común, tal vez una i5, un procesador, digamos, este problema podría ejecutar en 3 días, ¿no? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que tú, digamos, defines una geometría fija, le das una
una base de datos para que utilice las secciones transversales. Y bueno, de ahí puedes, digamos, regresar después de un tiempo, algunos días, y ver, digamos, que va a converger para la solución con menor peso y que va a cumplir con las restricciones, ¿no? Porque esa es la idea, que no se violen en ningún momento las restricciones. Entonces, esto de aquí se puede hacer, digamos, con SAC 2000 y es un ejemplo que yo les quería mostrar y compartir, ¿no? Entonces, bueno, lo que se está haciendo actualmente es, digamos, un poco para ustedes saben que aquí en el Brasil la Petrobras, digamos, tiene bastante interés un poco en la extracción del petróleo, ¿no? Entonces, el problema de ellos es, digamos, que no existe propiamente una norma para el diseño de estas cosas, ¿no? Entonces, ellos se basan bastante en la norma americana API. Y resulta que para ellos es un problema, digamos, cada vez que la norma altera o mejora, depende de cómo lo veas, ¿no? Para ellos tal vez desde el punto de vista económico no sea lo mejor, ¿no? Porque, digamos, si se adopta la norma extranjera, bueno, eso implicaría que deberían reactualizar todos sus diseños, inclusive estructuras ya construidas, ¿no? Entonces, de alguna manera, con la experiencia que ellos tienen, ellos buscan, digamos, mostrar que lo que les ha funcionado a lo largo de los años es lo correcto, ¿no? Aunque todavía no existe una norma para esto de aquí. Uno de los problemas que ellos tienen es precisamente el diseño de estas plataformas. Estas plataformas de petróleo para extracción, digamos, se anclan por gravedad, ¿no? Se lanza la ancla y, bueno, ella penetra, ¿no? Desde la superficie del mar, penetra por gravedad y, bueno, tiene en la parte extrema del ancla tiene un torpedo que, digamos, es un punto bastante rígido y, bueno, penetra unos 50 a 60 metros dentro del suelo marino, ¿no? Entonces, el problema de ellos es, por ejemplo, saber cuánto se atenúa, ¿no? Ellos tienen la medición de la fuerza aquí, digamos, de la ancla, del anclaje, ¿no? Entonces, digamos, ellos pueden saber la fuerza aquí a través de mediciones, hasta aquí también a través de modelos numéricos, pero la parte un poco ya embutida con el suelo ya es más complicada, ¿no? Ellos tienen una idea que existe una atenuación de la fuerza en torno del 20%, y es precisamente ese tipo de cosas que nos han solicitado para verificar, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho, digamos, es una fuerza dinámica, ¿no? Se ha hecho algunas simplificaciones, y bueno, se ha hecho los modelos correspondientes, ¿no? El problema aquí relevante es, digamos, la interfase, ¿no? No es un cable que está adherente, ¿no? Primero, se ha simplificado el cable con una geometría circular, porque si no, el modelo sería muy complejo, habría que simular cada eslabón, ¿no? Y eso se volvería extremadamente, para esta fase preliminar, innecesario, ¿no? Además de complicar un poco la interpretación de los resultados. Entonces, esto hemos desarrollado también un software, el cual, digamos, con algunas cosas, considera un poco el problema de la fricción que existe, ¿no? Es altamente relevante la fricción y también el problema de grandes deformaciones en esta zona, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que actualmente se está trabajando. Y bueno, hemos podido, como última publicación, participar con este tema del Congreso Mundial de Mecánica Computacional que se ha realizado, digamos, en realidad no se realizó, ¿no? Estaba programado el año pasado para ser en Francia, en París. Sin embargo, debido al problema de la pandemia, el Congreso ha sido virtual y recientemente se ha realizado de esta manera, ¿no? En este mes, en el mes pasado sería, ¿no? En enero, ¿no? Entonces, existe eso ahí. Bueno, en relación al curso, disciplina que se quiere compartir, digamos, toda esta experiencia, es la disciplina C817, que sería de Programación Aplicada a Ingeniería Estructural, ¿no? Digamos, es un curso que pretende un poco dar mayor sensibilidad a los alumnos o a los usuarios de programas comerciales sobre el tema de los algoritmos no lineales, ¿no? Entonces, hay que programar un poco, digamos, se trabajo en lenguaje de programación Fortran,
se programa, la disciplina es netamente dirigida a programación, el alumno, digamos, tiene la posibilidad de un poco particularizar sus programas y recrear y aprender estos algoritmos que usualmente se utilizan en los programas comerciales, ¿no? Entonces, lo que les había comentado también de la programación aplicada de la interfase API, ¿no? Con algún software comercial, en este caso SAC 2000, es parte también del contenido que se pretende utilizar en esta disciplina, ¿no? Entonces, en términos generales, la idea es un poco compartir esta experiencia que ya les he mostrado y un poco hacer una especie de resumen de las cosas principales que les podría interesar, ¿no? El curso, digamos, es abierto, digamos, tiene algunas cosas de parte geotecnia, ¿no? Algunos modelos constitutivos. Se ha dividido en 3 unidades. Una primera unidad donde se hace un poco un repaso de sentencias de programación, digamos, la nomenclatura utilizada en Fortran, algunas bibliotecas que nosotros utilizamos, la parte lineal de elementos finitos. La segunda unidad es un poco más la parte asociada con el tema no lineal, ¿no? No linealidad del material. Podría ser también un poco también en función digamos, del tiempo, ¿no? Se puede hacer algo también de no linealidad geométrica, ¿no? Siempre en el contexto de los elementos finitos, digamos, sean estos sólidos de cáscara o barras, ¿no? Y la tercera unidad es un poco el tema de la interacción con un software comercial, ¿no? Aplicando su interfase de programación. Bueno, hay una que es natural, ¿no? ¿Y cómo hago para utilizar el compilador? Bueno, se requiere un email institucional, ¿no? Digamos, el compilador Intel Fortran, tú te puedes inscribir y él te permite que tú descargues un compilador y tiene validez, si no me equivoco, de 1 año, ¿no? Entonces tú puedes utilizar una versión a través de Internet. Lo único que te solicita es un email institucional, que creo que los alumnos todos cuentan con un email institucional. Y bueno, parte de la instalación también está asociada con Visual Studio, que tiene el mismo criterio, ¿no? También se puede uno inscribir y te permite descargar todo eso. Caso contrario, también se les puede dar algunas versiones, ¿no? Existen muchas cosas de esto en el Internet, ¿no? La metodología, bueno, ustedes ya saben cómo es la metodología actual, ¿no? Son aulas síncronas, son clases síncronas, digamos, una vez por semana. Existe un trabajo de cada unidad y el criterio de evaluación es la media, digamos, aritmética simple, ¿no? del problema. Existe una bibliografía que se disponibiliza también, digamos, porque estos métodos no lineales pues se trabajan de manera como lo voy a presentar, se trabaja con la teoría de plasticidad, ¿no? Entonces es necesario un poco también acompañar esa parte práctica de la programación con un poco de teoría, ¿no? Que en este caso el alumno debe un poco cuidar a lo largo del curso, ¿no? Bueno, ese era un poco lo que había preparado. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Quedo un poco en expectativa. Sí, doctor Palomino, tenemos unas cuantas consultas. Es con respecto al software que han desarrollado. Sí. Es sobre las ventajas y el tiempo de procesamiento en comparación a los softwares comerciales. Ya, bueno, en relación a ese programa principal, digamos, que les he explicado, digamos, es un poco, digamos, no sé si es justo, digamos, ¿no? Porque depende del software con que tú te compares, ¿no? Nuestros análisis, digamos, son relativamente rápidos, ¿no? Tal vez sería coherente hablar un poco de grados de libertad para entender esto de aquí, para que ustedes tengan una idea, ¿no? Vamos a suponer un computador, digamos, i5 con 4 procesadores y vamos a solucionar un problema de estos. Puede llegar a tener 40.000 grados de libertad, ¿no? Que no es así muy grande.
y en un análisis, por ejemplo, de corta duración con unos 10 pasos de carga, cada paso de carga debe estar en torno más o menos, debe demorar aproximadamente, debe ser 10 minutos o menos, ¿no? 5 minutos, digamos, porque nosotros tenemos un solucionador paralelizado que utiliza todos los núcleos del computador. Entonces, nosotros utilizamos computación paralela a través de OpenMP, precisamente porque somos conscientes de ese problema, ¿no? Entonces, el programa sí está bien optimizado en ese sentido, ¿no? Ese análisis, por ejemplo, para darte una idea, yo para comparar eso tendría que tal vez ponerme a la par de Abacus o SAC 2000 si ellos tienen esa parte paralelizada, ¿no? Son análisis relativamente rápidas. Solo para darles un ejemplo más, digamos, en este problema que estamos analizando, este problema, esta malla, o una de las mallas, tiene en torno de 200.000 grados de libertad, ¿no? Entonces, es un análisis dinámico que tiene 1700 pasos de tiempo. En un computador, digamos, bastante bueno, esto demoró un mes, digamos, se dejó ejecutando, ¿no? Porque en la versión inicial no se optimizó el solucionador. Se utilizaba un solucionador de gradientes conjugados. Y bueno, ahí no se puede hacer estudio paramétrico con ese tiempo, ¿no? Y bueno, en esta fase 2 del proyecto nos fuimos directo a ese problema, ¿no? Y ahora este análisis dura un día y medio, ¿no? Utilizamos Solucionador Pardiso, que es una biblioteca que la integramos al programa, que está paralelizada, y utilizamos computadores con 20 a 24 núcleos para que el procesamiento sea rápido, ¿no? Bueno, doctor, está muy interesante. Doctor, también consultan sobre los elementos que han programado para el software desarrollado y si han investigado sobre nuevos tipos de elementos finitos. Ok. Mire, el programa que les he comentado de la viga mixta, digamos, los elementos son elementos cáscara, ¿no? Son elementos, para la losa de concreto, son elementos de 8 nudos de cáscara encamada. Se modelan los planos medios, sin embargo, la espesura está considerada a través de camada en el caso de la losa de concreto, ¿no? Es un elemento bastante antiguo, no tiene, digamos, ninguna sofisticación en ese asunto. Es un elemento que puede modelar la fisuración, la plastificación sin problema. Tiene dentro de él, si fuera necesario, camadas de acero para simular mallas de refuerzo, o en todo caso, elementos unidimensionales acoplados que serían los cabos de preesfuerzo, ¿no? El elemento de acero, digamos, es un elemento de 4 nudos. Ya, digamos, algunos de ustedes, ¿por qué no utilizaron el mismo elemento? Bueno, yo reconozco que ese fue mi error, digamos, porque cuando yo fui el que inicializó el programa en la época, entonces una de las decisiones que teníamos que hacer era, ¿utilizamos un único elemento para todo o, digamos, separamos por el tema de la teoría de placa fina y placa gruesa, ¿no? Porque la losa de concreto es más espesa, es más gruesa que el perfil metálico. Entonces, digamos que tal vez después de algún tiempo nos dimos cuenta que hubiéramos optado por un único elemento, pero sin embargo se desarrolló de esa manera, ¿no? Entonces, eso ha venido, digamos, trabajando así. Digamos, este programa no solo considera la parte no lineal de los materiales, sino también la no linealidad geométrica, ¿no? En el problema principal del tendón preesforzado, digamos, ya no existe la condición de compatibilidad, ¿no? Es un elemento que está externo, entonces se puede volver importante el tema de la no linealidad geométrica, principalmente para elementos esbeltos y en la fase última, ¿no? Entonces toda esa potencialidad se ha considerado. Los elementos que he mostrado aquí para los otros ejemplos, digamos, son elementos clásicos que utilizan, digamos, asociados con modelos constitutivos correspondientes para, en este caso, para concreto, es un elemento sólido, ya no es un elemento de cáscara, un elemento hexaédrico clásico de 20 nudos. Esto de aquí también son elementos de 8 y 20 nudos clásicos, elementos clásicos. El elemento especial sería este de aquí, ¿no? Que es el elemento, digamos, con un punto de integración. Es un elemento hexaédrico que no tiene una integración completa y es una integración reducida con un único punto de integración. 8 nudos
Y bueno, el problema es que este tipo de elementos sufre de modos espurios, como es natural, porque le estás reduciendo el orden de integración. En ese caso se introducen matrices de estabilización y bueno, utiliza un abordaje incorrotacional, ¿no? Porque, digamos, necesitamos un poco evitar que la presencia de esos modos espurios, y una manera de lograr eso es trabajando o eliminando, por ejemplo, el share locking, que sería el bloqueo al corte, el bloqueo de membrana, es llevar todo a un sistema que va rotando con la deformación del elemento. Entonces, este podríamos decir que sí es un elemento especial, digamos, que también, digamos, varios programas cuentan con él, ¿no? Que es un elemento bastante bueno en el sentido de tiempo de cómputo, porque, digamos, lo puedes particularizar, ya no necesitas hacer el loop clásico de puntos de integración, ¿no? Es apenas un punto y puedes hacer una programación secuencial, ¿no? El elemento que tenemos de perfil metálico es bien parecido con el elemento del SAC 2000, ¿no? Que eso es una cosa que quería también decirles, que precisamente nos basamos en los artículos de estos autores de Wilson y Brajinovic sobre una superposición del elemento de placa con el elemento de membrana, ¿no? Entonces, tenemos un poco de más elementos clásicos y tenemos por ahí algunos elementos especiales con matrices de estabilización. Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta. Hay varias personas que han hecho consultas. Es sobre cuál sería el reto más grande que se visualiza para adelante en el conocimiento del estado del arte de las vigas mixtas. Ya, bueno, digamos, los últimos papers que yo un poco he acompañado, ¿no? Como ya les he dicho, acompaño bastante la literatura también de la China. Las universidades chinas invierten bastante en la parte, digamos, de experimental, ¿no? Y las últimas cosas que he estado viendo es un poco que ya no se, digamos, se están experimentando con utilizando estas fibras de carbono para sustituir los cables de pretensión externa, ¿no? O sea, el material, ¿no? El material se cambia, digamos, ya no se utiliza el acero clásico del cable de prefuerzo, utilizan otro material. ¿Por qué? Porque, digamos, el material es más frágil, sin embargo, no tiene los problemas de relajación que tienen digamos, los materiales actuales, ¿no? Porque, digamos, estos problemas de prefuerzo, digamos, muchas veces se utilizan para reparación de estructuras y a lo largo del tiempo, bueno, existe un problema de relajación, pérdida de tensión, ¿no? Porque es un fenómeno natural, ¿no? Entonces, las cosas que yo he visto un poco en esta área es un poco a la parte de materiales, ¿no? La parte, digamos, de utilizar elementos compuestos con fibras metálicas, fibras de carbono dentro de la losa de concreto. Principalmente, creo que hay una tendencia fuerte, digamos, a la parte de los materiales, ¿no? Entonces, eso nos obliga un poco a innovar los modelos constitutivos. Tú puedes tener el casco, digamos, de todos estos modelos, y bueno, ya te digo, por ejemplo, en el caso de ese cable de prefuerzo, ya es un comportamiento dúctil, no tiene un trecho horizontal como tiene un acero, digamos, ¿no? Entonces ahí fácilmente adaptas el modelo constitutivo. Sin embargo, en el caso del concreto ya tenemos concreto de alta resistencia, de ultra resistencia, que tienen, digamos, fibras metálicas y la fisuración ya no es igual que la fisuración de un concreto de resistencia normal. Hay que alterar, modificar, entender el comportamiento de todos estos modelos constitutivos, ¿no? Entonces, principalmente, veo un poco el tema de los materiales, que está actualmente se trabajando mucho. Ok, muchas gracias por la respuesta, doctor. Muchísimas gracias, Jorge. A ver, perdón. Vamos a poner la cámara. Ya, ahora sí. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Jorge. Muy exquisita tu presentación. Espero que motive a aquellos alumnos que están interesados en seguir en la maestría a poder ya dar ese paso final y poder participar, ¿no? Y tienes muchas cosas que contribuir a nuestra maestría como lo has venido haciendo. Percy, ¿algo más tenemos?
No, doctor. Ya. Bueno, el resto, quería agregar algo. Hay preguntas que hacen sobre la matrícula y el proceso de admisión, ¿no? Para todo eso se pueden comunicar al número que está en Facebook y al correo también. Ah, ya. Muy bien. Bueno, es un gusto haber estado con todos ustedes. Espero que les haya sido de su agrado esta presentación, les haya resuelto algunas inquietudes o dudas. De todas maneras, durante este proceso también nosotros vamos a estar en contacto con ustedes y esperamos poder verlos en el examen de admisión y posteriormente como alumnos de la maestría. Muchísimas gracias, Jorge, Gracias. Mino, Adolfo también, el doctor Alba y Percy por la colaboración en darnos este soporte técnico, administrativo, para poder estar con ustedes. Muchísimas gracias, entonces, con todos ustedes. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.